Amor, humor y títeres en la obra Noctámbulo o La sequía de los sueños, que se presenta en el Centro Cultural Helénico. Tenemos para hoy esto. Hoy es viernes de ciencia y hablamos de robótica educativa. ¿Cuáles son los beneficios de esta enseñanza en los niños? Ya verán, además viernes de cartelera cultural. Bienvenidos a Noticias 22, Laura Barrera, Karen Rivera, un placer estar con ustedes. Hola, Laura Regis, en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana. Gracias por acompañarnos y vamos a iniciar este programa, Laura, Karen, con algo que ya anticipábamos el día de ayer. Sí, el aniversario número 84 del Instituto Nacional de Antropología. Vamos a ver cómo se vivió esta ceremonia de una institución que cuida nuestro patrimonio, nuestra historia y además hace una muy importante labor de divulgación a nivel internacional. Este jueves el Instituto Nacional de Antropología e Historia celebró su aniversario 84 con una ceremonia en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. El acto protocolario comenzó pasadas las 6 de la tarde. Autoridades, arqueólogos y docentes vinculados al INA, gustosos de celebrar estas más de 8 décadas del instituto, se reunieron en el patio del recinto, otrora casa de producción monetaria de la corona española. Alejandra Gómez Colorado dio las palabras de bienvenida. A ella le siguieron José Luis Perea González y Diego Prieto. Significa celebrar la trayectoria y también la fortaleza que tiene esta gran institución que es el INA, una institución que emerge en el momento en que están culminando las grandes reformas sociales de la Revolución Mexicana. En su discurso, el titular del INA se refirió a las tareas fundamentales en las que se habrá de trabajar durante los próximos 2 años. Primeramente, insistió en seguir fortaleciendo a la institución en este ejercicio que se ha hecho por recuperar el prestigio, la credibilidad y la confianza no solo de las instituciones del gobierno federal, sino también de los 3 niveles de gobierno. Por otro lado, señaló que el INA debe ponerse a la altura de los desafíos y de los grandes problemas del México contemporáneo. Estamos recuperando también ahora nosotros la trayectoria, las aportaciones y los desafíos que hemos tenido en estos 84 años. Años en donde ha habido muchos cambios en el país y el instituto, no obstante, ha sabido defender su tarea en el cuidado, en la investigación, el disfrute social y la divulgación del patrimonio cultural que está a nuestro cargo, particularmente el patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y paleontológico. Como parte de la ceremonia, se reconoció la trayectoria y la labor de 4 distinguidos miembros del INA: Aída Castillejo González, Roberto Gallego Ruiz, María Guadalupe Eugenia Amaya López Parra e Ignacio González González. Los festejos por este aniversario 84 concluyeron con la partida de pastel y al son de las mañanitas huastecas. ¿Qué mejor que la música para fortalecer vínculos? Y tanto en Israel como en México estamos conscientes de ello. El 1 de julio de 1952, México e Israel establecieron relaciones diplomáticas y para conmemorar estos 70 años, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes ofreció un concierto en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. El concierto, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en colaboración con la Embajada de Israel en México, contó con la batuta del director huésped Luis Samuel Saloma. El programa estuvo integrado por obras de Mozart, Labri y Bach. Como una manera de refrendar los lazos culturales que han unido a Israel y a México, el concierto contó con la participación especial de la violinista israelí Evgenia Epstein y del violinista mexicano Adrián Justus. Bueno, y buena oportunidad para invitarlos a visitar la Banca de la Amistad del artista Noé Katz, que justamente les mostramos a principios de diciembre pasado se inauguró, y es una pieza que se crea
para establecer aún más los lazos de amistad que hay entre Israel y México en estos 70 años. Una pieza escultórica realmente muy hermosa, además un excelente pretexto para tomarse una fotografía. Está allá en donde está la embajada, en la entrada de la embajada en Lomas Virreyes, y puede ser visitada por todo el público. Es una invitación a todos los mexicanos, a todas las personas que quieren fortalecer estos lazos, y que bueno, es un buen pretexto para hacer una vuelta por allá, ¿no? Y recordarlos. Con paz, con diálogo, se pueden ir construyendo historias muy interesantes más allá de las fronteras. Efectivamente. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de tejer de otra manera, Rafa. Les compartimos una historia precisamente tejida con los hilos del tiempo. Con la exposición retrospectiva Hilos, Cuerdas y Tiempo, el Salón de la Plástica Mexicana rinde homenaje al artista Laura Elenes a 18 años de su partida. La muestra, conformada por más de medio centenar de obras, tiene lugar 14 años después de la última exposición dedicada a la artista en este espacio. Yo propuse que, si era factible, volver a hacer una nueva curaduría y presentación para este recinto, del cual ella también forma parte, está en el volumen 1 de las pintoras, mujeres fundadoras del Salón de la Plástica. La muestra está distribuida en 4 salas temáticas, con obras representativas de las numerosas etapas que atravesó la artista, sobre todo en la década de los 70. El primer núcleo presenta 8 piezas del proyecto El largo viaje desde el Rabinal. Vamos a empezar por esta obra que refleja fielmente cómo era su trabajo. Tomo un texto, lo voy empezando a deshebrar, ¿verdad?, hablando de hilos y telas, ¿no?, y hacerlo pintura. En la sala 2 encontraremos algunas obras centradas en 2 de sus obsesiones, la Coatlicue y Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana, igual, en su pintura está en prácticamente todas las técnicas o experimentaciones que hizo. Los otros 2 núcleos nos presentan sus trabajos alrededor de símbolos y estandartes mexicanos, así como sus experimentaciones con la tecnología que derivaron en proyectos de poesía auditivo-visual y en la creación de obras con rudimentarios equipos de cómputo. La exposición Hilos, Cuerdas y Tiempo, homenaje a Laura Elenes, podrá visitarse hasta el 12 de marzo en el Salón de la Plástica Mexicana. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Les recordamos que en el Museo de Arte Moderno hay una muestra que celebra el legado de Manuel Álvarez Bravo con obras de distintas épocas y temáticas. Noticias 22 también le rendimos tributo a este maestro de la luz y el tiempo suspendido. Manuel Álvarez Bravo, oriundo de la Ciudad de México, nació el 4 de febrero de 1902 en medio de una familia ya vinculada con las artes visuales. Tanto su abuelo pintor como su padre eran aficionados a la fotografía. Con apenas 13 años de edad, Manuel quedó marcado por su primer daguerrotipo. En ese momento, nació un profundo deseo para retratar el mundo. Lo logró de una forma autodidacta y empezando con técnicas caseras para el revelado. Tras la muerte de su padre en 1916, tuvo que dejar la escuela y encontrar un trabajo para dar sustento a la familia. Una fábrica de textiles le abrió las puertas, pero más adelante consiguió un trabajo en la Tesorería General de la Nación. Nunca desapareció su amor por la fotografía, es más, lo complementó con los conocimientos en pintura que adquirió durante sus clases nocturnas en la Academia de San Carlos. Durante su primera etapa, y bajo la influencia de Hugo Breme, mostró interés por el pictorialismo, movimiento que enalteció a la práctica fotográfica para reconocerla como arte. Ya como profesional, Álvarez Bravo exploró los múltiples usos de la cámara hasta encontrarse con la fotografía documental. 1930 fue un parteaguas en su carrera, puesto que Tina Modotti le heredó su cámara y su trabajo en la revista Mexican Folkways, lo que implicaba retratar la obra de grandes muralistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Su lente también inmortalizó el rostro de otros personajes como José Gorostiza, Juan Rulfo, Frida Kahlo, Javier Villaurrutia y Sergei Eisenstein.
mismo que le ofreció hacer las fotografías fijas del emblemático largometraje Que Viva México. Luego de ganar su primera distinción como artista de la lente, en 1932 inaugura una muestra individual en la Galería Posada de la Ciudad de México. Logró incursionar en el séptimo arte afiliándose al Sindicato de Técnicos y Manuales de la Industria Cinematográfica. Junto con José Revueltas, realizó la película experimental Coatlicue y Luis Buñuel le encomendó una serie de fotografías de la película Nazarín. Bravo encontró el ángulo perfecto para retratar la cotidianidad del siglo XX. Aunque nunca tuvo un interés particular por sumergirse en el folclore de nuestro país, su obra sí influyó para fortalecer la esencia mexicana. Su incansable labor fue reconocida con una amplia lista de galardones, entre ellos la presea de la Orden de Artes y Letras en Francia de 1981, la medalla de oro a la fotografía del National Arts Club de Nueva York, la Orden del Mérito en Portugal y el premio Hasselblad en 1984. Esto sin mencionar que una sala del Museo de Arte Moderno de México lleva su nombre, o que el artista plástico Francisco Toledo fundó en su honor el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en la capital oaxaqueña. El también llamado poeta de la lente logró mostrar sus obras de forma individual en 150 exposiciones alrededor del mundo y otras 200 de forma colectiva. Su colección personal de imágenes y cámaras forma parte del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La huella del mexicano aún permanece en colecciones como la del MoMA de Nueva York o el Museo Victoria and Albert de Londres. Hoy recordamos a Manuel Álvarez Bravo a 121 años de su natalicio. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Pues en efecto, si bien la fotografía es el arte de suspender el tiempo en la eternidad, Manuel Álvarez Bravo lo supo hacer como pocos y por eso hoy seguimos hablando de su trascendencia. Además, en una época histórica, cultural para México muy importante, ya lo escuchábamos, convivió con el maestro Figueroa, convivió con Tina Modotti, Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo, y nos podemos seguir. Y además haber encontrado en la figura de Lola Álvarez Bravo una comparsa, una cómplice. En los años 20 se fueron juntos a Oaxaca después de casarse. Y de ahí la historia y la leyenda se empieza a construir de la mano, a través de su mirada, a través de su lente. Estamos hablando de una de las épocas más ricas en cuanto a producción cultural en nuestro país. Estamos hablando de la modernidad, Rafa, y justo tú hablabas al principio, mencionabas también en la nota la exposición que se presenta en el Museo de Arte Moderno. Se retoma, se hizo una remodelación, una adaptación del Museo de Arte Moderno y se reabrió una sala en la cual se van a estar exponiendo fotografías, no solamente del maestro Álvarez Bravo, sino también de su colección. En los años 70, el Museo de Arte Moderno adquirió cientos de piezas del maestro Álvarez Bravo. En esa misma época, él mismo donó obra suya, pero también de su colección. Él tenía fotografías muy antiguas, ferrotipos, daguerrotipos y una colección importante de cámaras fotográficas que donó al pueblo mexicano. Entonces, toda esta muestra, tanto lo que pertenece al museo como del archivo Álvarez Bravo, que está en manos de la propia familia de este artista, van a formar parte de lo que podremos ver en esta sala que, bueno, pues ya ahí está de nuevo abierta para el disfrute de todo el público, que es un público muy importante. Veíamos algunas de las imágenes, Rafa, en una época, decías, de fugacidad de imágenes que se pierden, que no tienen quizá mayor relevancia ni importancia. Ahí están estas imágenes que nos hablan de una mirada en el retrato, en el desnudo, en el paisaje tan particular que se quedan en la memoria colectiva. Pues ahí está el recuerdo y la invitación. Hoy es viernes de cartelera. Hay que ir al Museo de Arte Moderno y ver esta exposición. Y antes de la pausa también les comentamos que fue instalado el Comité Regional de Cultura Mar de Cortés para establecer acuerdos entre las instituciones estatales de cultura y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal con el objetivo de realizar circuitos culturales, así como proyectos de colaboración interinstitucional que favorezcan la descentralización, procesos de intercambio y la promoción de expresiones culturales y artísticas a nivel regional y nacional. Se tiene previsto a lo largo de febrero y marzo de este 2023 que se instalen los comités regionales en el resto del país, conformados por las y los titulares de cultura de los estados en conjunto con la federación. Así que bueno, pues luego de esta información nos vamos a una muy breve pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22, robots y educación. Ya volvemos.
innovación mejora nuestras vidas y tiene el poder de romper barreras. Por eso, el INE innova para dar certeza y legalidad a las elecciones. Mi INE se ha consolidado como el documento de identidad más importante de las y los mexicanos. Ha desarrollado herramientas propias de conteo rápido, urna electrónica, PREP, capacitación virtual y de inclusión. Gracias a la innovación, a la ciudadanía y a nuestro INE, México es referente mundial en la construcción y la lucha por la democracia. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. 3 cuerpos, 3 mujeres, 3 selvas. Ellas son víctimas del oscuro conflicto de Colombia. La violencia, sin duda, cambia la vida de quien la padece. ¿Cuál es la manera correcta de enfrentarla? Oscuro Animal. Dirección: Felipe Guerrero. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Drama de danza La Princesa Chuanxi. Programación especial con motivo del Año Nuevo Chino. Año del Conejo. Estreno, sábado, 17:30 horas. Coro de madrigalistas y Escuela de Mariachi Olindio Listli. Conciertos de Bellas Artes en el Fondo de Cultura Económica. Nuevo capítulo. Sábado, 16 horas. La pandemia golpeó tan fuerte el mundo que los derechos individuales se vieron afectados. Con la pandemia, el derecho a la salud, la libertad y el trabajo se vieron afectados, muchas veces por los propios patrones que no cubrieron sus obligaciones hacia los trabajadores. Para saber más al respecto, es que se realizó la exposición Tus derechos y la COVID-19. Por ejemplo, ¿cuánta gente perdió su trabajo por el asunto de la pandemia? Se cerraron empresas o empresas que dijeron, bueno, no tienes que venir todos los días, vas a trabajar desde tu casa, pero te voy a pagar menos. Y una cosa que se presentó reiteradamente, que incluso ya hay análisis al respecto, es que mucha gente tuvo que usar los recursos propios para enfrentar las necesidades y compromisos laborales. Las empresas no fueron y les pusieron una computadora en su casa, ni les pusieron una línea telefónica, ni les pagaron la cuenta de teléfono. Y eso es violación de derechos, indiscutiblemente. Entonces, claro, son nuevas situaciones que nos enseñan nuevas cosas, y lo que tratamos aquí en el museo es de que los visitantes enfrenten esa información y aprendan. Aún falta por analizar los alcances que dejó la pandemia. Lo cierto es que los ciudadanos tenemos la obligación de estar informados. Esas nuevas experiencias nos hacen ciudadanos más poderosos. Ya sabemos qué es lo que debemos exigir, cómo buscarlo, qué hacer. Eso es lo que buscamos en el museo. Y esta pequeña exposición que está en nuestro espacio temporal, pues lo que busca es darle información a los visitantes
de la COVID famosa y cómo afectó nuestras vidas. La muestra estará en el Museo de las Constituciones de la UNAM hasta el 5 de marzo. A lo largo de este tiempo se realizarán diferentes actividades, entre las que destacan la conferencia de Francisco Burgoa sobre los mitos y realidades de la Constitución en sus 106 años. Noticias 22, Alberto Aranda. Ciencia, tecnología, academia. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, robótica educativa, eliminar la ciencia, el movimiento. Rafa, ya estás con Karen. Así es, Laura, ya está aquí Karen Rivera. Es un tema que da para mucho. No vamos a quemar la nota, primero vamos a verla, Karen, pero es muy interesante cómo ha ido evolucionando. Por ahí hay una nota, ya les platicaremos el lunes, de una inteligencia artificial que resolvió un juicio. Sí, ya se está haciendo la inteligencia artificial. Ya la verán el lunes, pero está interesante todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? Lo que es un hecho, Rafael, es que los robots llegaron a nuestra vida y llegaron para quedarse, y prueba de ello es que en las ciencias de la computación existe un área que se encarga de la interacción humano-máquina, que nos permite hacer más amena la comunicación con este tipo de tecnologías, y algo que está relacionado con este tema es la robótica educativa. Vamos a ver de qué se trata. Si tuviera la oportunidad de diseñar su propio robot, ¿qué características le pondría? En este 2023 existe esa posibilidad, sobre todo en los centros de enseñanza que han implementado una metodología conocida como robótica educativa. Esta disciplina permite a los estudiantes, desde edades tempranas, conocer lo necesario para construir y programar de forma sencilla un robot capaz de ejecutar diferentes tareas. Pero, ¿en qué se basa esta propuesta pedagógica? Principalmente en la creatividad del alumno. O sea, de ahí es completamente como el boom, ¿no? Es lo que él desarrolle, lo que él cree, y para que a su vez trabaje en equipo, tenga habilidades sociales, tenga un respeto hacia los demás. La robótica educativa es un sistema de enseñanza multidisciplinario que utiliza conjuntamente a la ciencia, las matemáticas, la tecnología, la programación y la robótica como técnicas de aprendizaje para la resolución de un problema. Una de las ventajas que aparecen en su lista es la de potenciar el pensamiento lógico y crítico relacionado con el pensamiento computacional, lo que significa que los niños pueden desarrollar un proceso mental para solucionar conflictos de cualquier índole mediante una secuencia ordenada de acciones. El ensayo y el error, la investigación sobre todo. Nosotros principalmente tratamos como de inyectar esta parte de pedagogía constructivista para que ellos puedan empezar como a elaborar pequeñas creaciones y ellos promuevan también esa parte de su diseño, de su desarrollo, de su organización, etcétera. Uno de los robots más conocidos y utilizados en esta pedagogía es Nao, un humanoide de 58 centímetros de altura que cuenta con sensores que le permiten interactuar con los estudiantes y que es capaz de observar, escuchar, mantener un diálogo e impartir clases en cualquier asignatura. En este sistema la práctica predomina sobre la teoría y la filosofía es la de aprender jugando. Pese a todos los avances, la robótica educativa es muy poco convencional en las aulas del país. Desafortunadamente, estamos también en vías de crecimiento, porque no todas las escuelas tienen la posibilidad de tener equipos y capacitación al personal para que pueda fomentar este tipo de técnicas. Olami Ort es una de las instituciones de enseñanza que ya cuenta con esta metodología y busca generar una sociedad de robótica educativa a través de vínculos con las escuelas de México para impulsar nuevas áreas de aprendizaje con los alumnos. Noticias 22, Karen Rivera. Donde quiera que esté, Isaac Asimov va a estar conmovido de verdad de ver estos desarrollos, de ver cómo avanza la tecnología. Y lo que me gusta más, Karen, de esta propuesta es la idea de fomentar la creatividad de los niños. No solo se trata de darle las herramientas, porque vivimos en una época de sobreinformación y los datos ahí están y pareciera que cualquiera puede armar un robot. Jugar a la imaginación, jugar a la creatividad, para que ese robot entonces sueñe, cree,
como crean y sueñan los niños, me parece fascinante. Pero además que tú crees tu robot personalizado, ¿no? Según los conflictos que vas teniendo, de acuerdo con tu edad, ¿cómo podría él solucionar esos conflictos y ayudar a la sociedad que desde niños se les enseñe esto? Me parece muy valioso. Y algo muy interesante es que, bueno, ahora las generaciones de niños se conocen como los niños nativos digitales, es decir, que están muy relacionados con la tecnología, pero lo que es un hecho es que este tipo de sistema educativo rompe un poco con lo que nos han enseñado a lo largo de la historia, con los sistemas educativos que tuviste tú, que tuve yo, que tuvieron nuestros padres, por ejemplo, y entonces este cambio hacia la enseñanza con la digitalidad, con lo que tiene que ver con lo digital, con la robótica, está muy ligado o tiene que ser muy gradual, o sea, tenemos que estar preparados para este tipo de comunicación y de enseñanza en las escuelas. Pero antes teníamos más capacidad de concentración, no quiere decir que ahora no exista. Exacto. Pero esto va a forzar a los niños a que se vuelvan a concentrar porque, insisto, ahora es muy rápida la información, es muy rápida la dinámica. Entonces los estímulos tienen que ser breves. Esto, como fue nuestra generación, de tener un libro a la mano, implica concentración, implica un ejercicio de reflexión. Y algo que me gustaría mencionar es que Olami Ort, este colegio, tiene una competencia que se llama Robotics. Este año se llevará a cabo el 20 y 21 de febrero y lo que se busca es precisamente sumar a todas las escuelas que tienen talleres de robótica o que están relacionados con la programación para que se hagan las competencias sanas, incluso a nivel internacional. Es decir, México con este tipo de competencias podría estar a la vanguardia también con el desarrollo de este tipo de tecnología, Rafael. Y no todo es distopía, porque cuando uno piensa en inteligencias artificiales viene a la mente películas como la de Her, con Joaquín Phoenix, claro, o Megan, que está en el cine y que tiene que ver con la inteligencia artificial y que tiene que ver con los juguetes con los niños. Bueno, es un tema muy amplio, pero lo que es un hecho es que ya se está trabajando en algunas escuelas del país y eso es muy valioso. Y antes de terminar esta sección, pues me gustaría, ya vamos a comenzar en Eliminar la Ciencia en Movimiento, a regalar libros que tienen que ver con la ciencia para todos del Fondo de Cultura Económica. Y hoy comenzamos con un libro que me parece que a muchos les puede encantar. Se trata de El fútbol bajo el microscopio. Este libro es de un matemático especialista en inteligencia artificial que se llama Raúl Rojas. Y aquí van a ver al fútbol desde otra perspectiva. Cómo influye la química, cómo influye la física, cómo influye las matemáticas, cómo influye también la química de las canchas, si es sintética, si es natural, la química en los materiales deportivos que utilizan estos jugadores y bueno, mucho más. Este libro se lo va a llevar, se lo van a llevar... Yo pensé que era de regalo para mí. No, Rafael. Perdón. Se lo van a llevar las primeras 2 personas que nos escriban un correo al correo de Noticias 22 que está en pantalla, ahí lo pueden ver, cópienlo rapidito y las 2 personas que nos escriban a este correo en este momento en el vivo se van a llevar esta publicación. Cada quien el suyo. Cada quien el suyo, por supuesto, y síganos en Eliminar la Ciencia en Movimiento y en Noticias 22. Muchas gracias, Karen, gracias al Fondo de Cultura Económica. Y Laura, ¿cómo ves los robots? ¿Qué haría tu robot que tú diseñarías? Bueno, yo creo que sería un robot con el que pudiera tener interesantes conversaciones, poder intercambiar información. Yo creo que esa área justamente de la lingüística, de la comunicación, es una de las que resultan más interesantes. Hay muchos niños, como yo fui, introvertidos, que a veces no pueden comunicarse con otros. Yo creo que hay robots que permiten que el niño tenga mayor autoconfianza, que desarrolle estas capacidades también emocionales que muchas veces para los niños son difíciles en un entorno cada vez más aislado. Así que bueno, pues yo creo que son herramientas que hay que utilizar y que pueden dar excelentes resultados. Muchas gracias, Karen. Nos vemos en un ratito con las recomendaciones, ¿no? La cartelera cultural en unos minutos. No estás mandando correos desde ahí, La hora es trampa. Pero aproveché cuando estaban apenas. Trampa. No, muy interesante el libro también. Y bueno, en otros temas, entre maullidos a la luna, vamos a ver literalmente cómo se teje un cómic. El artista oaxaqueño Adrián Gómez exhibe historietas tejidas con humor en tapices pequeños a través de la muestra Maullidos bajo la luna roja y otras viñetas contemporáneas. Yo empecé a hacer ese trabajo como en los 90s con la idea de hacer
como exposiciones con la idea del cómic. La ironía es el hilo conductor de esta exposición conformada por 80 piezas de tejido tradicional con hilo de lana y seda, que narran historias de la vida cotidiana que cambian según el sentido de la lectura. Y esas historias se van dando, ¿no? Entonces, bueno, por eso no pienso en hacer un boceto, en planear una serie de trabajos que voy a hacer, sino los voy haciendo, ¿no? Pienso en un tema y de ahí voy desarrollándolo y buscando. Entre sus obras más recientes se encuentra una serie dedicada a sus compañeros de taller, los gatos. En tiempo de lluvia llegan los gatos allá a vivir porque hay mucho gato que no tiene dueño. Y por un lado a mí me parece muy bien porque me cuidan mi material de las ratas. Y por otro lado acompañan ahí están, no molestan. Hay huraños, hay de todo, como nosotros, ¿no? Esta muestra permanecerá hasta el 25 de marzo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, con imágenes de Óscar López, Baldomero Ochoa, Óscar Cortés. La industria de la moda está de luto. El diseñador franco-español Paco Rabanne falleció a los 88 años en Francia. Reconocido por su carrera como modista y creador de perfumes, ganó fama mundial en los años 60 con su particular estilo metálico. Hizo uso de elementos como el aluminio o el plástico dentro de una concepción totalmente vanguardista de la moda que se sumaba a los avances tecnológicos o a la era espacial. Francisco Rabaneda y Cuervo, nacido el 18 de febrero de 1934 en la localidad española de Pasajes, se interesó por el mundo de la moda gracias a su madre, que era costurera jefa de Balenciaga. Con un espíritu radical y rebelde y excéntrico hasta el final de su vida, consideró que para ser una estrella se debía ser muy listo y diferenciarse de los demás. No copiar nunca, aseguraba. Su estética singular marcó a una generación de la moda en el siglo XX y jugó un importante papel en la compañía de belleza del grupo Push. Fue Coco Chanel quien lo bautizó como el metalúrgico de la moda, debido a su forma de diseñar vestidos, ya que cambió las tijeras, las agujas y los hilos por otros elementos menos comunes en este mundo, como los alambres o los alicates. El mundo despide a quien fue conocido como uno de los 3 pilares del futurismo en las tendencias. Noticias 22, Karen Rivera. Esta noche en Debate 22, Álvaro Cueva recibe a la directora del INCINE, María Novaro, quien va a hablar de la actualidad y los planes del instituto a su cargo. No se pierdan esta muy buena conversación, interesante, momento interesante e importante del cine que se está viviendo. Así que bueno, pues hay que seguirle la pista, ¿no, Rafa? Y por ahí me enteré que van a hablar inclusive de qué va a pasar con los premios Ariel, entonces no se pierdan Álvaro Cueva en un ratito más. Y vamos ahorita a una breve pausa. En México hay 59 especies de maíces nativos y todas están en riesgo debido a la presión del mercado para sustituirlos por variedades híbridas o transgénicas. Sí están siendo amenazados, ¿no? Cada vez se pierden y se siembran menos. Las comunidades indígenas y campesinas han sido los principales actores en la defensa de las variedades nativas, de las semillas, ¿no? Así como lo han sido en su creación, en su generación y lo son en su reproducción. La palabra maíz es de origen taíno, proviene de indígenas de las Bahamas y las Antillas y significa lo que sustenta la vida. Su importancia es tal que ha sido señalado en textos sagrados como la materia de la que está hecha la humanidad. Además, ha dado nombre a una inmensa región continental y a las culturas ahí desarrolladas, Mesoamérica. Y pues estas variedades nativas del maíz tienen un vínculo muy estrecho con la vida política, cultural, económica de las comunidades. Para entender esta compleja relación y salvar este patrimonio biológico, un grupo de universitarios, a través del Centro Geo del CONACYT, se dedica a mapear la distribución de las variedades nativas.
nos dimos a la tarea de hacer una investigación, una exploración sobre las percepciones que tienen estas comunidades campesinas sobre los maíces nativos que están sembrando. Conocer estas variables, conocer mejor estos procesos, pues nos ayuda mucho más también a defenderlos y a entender mejor qué es lo que debemos de mantener para que puedan seguir existiendo estas variedades. El maíz es originario de México y hoy es el cereal más sembrado en el mundo. Y es que lo logrado por nuestros pueblos originarios en los últimos 5,000 años es notable, ya que mediante manipulación selectiva transformaron una pequeña espiga, el teocintle, en mazorcas adaptadas para crecer en los climas y suelos más diversos. Es realmente una hazaña civilizatoria esto que se ha hecho en México. No es solamente perder una variedad de maíz, una planta, ¿no? Sino también todo lo que está detrás de ellos, ¿no? Sus prácticas, sus rituales, y es una riqueza que quizá no hemos sabido valorar. Gaceta 22, una ventana digital que traspasa la pantalla de Canal 22. Tendencias, curiosidades, información y mucho más te esperan cada quincena en Gaceta 22, la revista digital de Canal 22. Tu entrada a la cultura en un solo clic. Gacetaamigos.canal22.org.mx. Porque la cultura se ve y se lee en todas partes. Aparten sus boletos para un viaje a la luna que en muy pocas ocasiones podrán encontrar mejor acompañamiento. El proyecto Ópera Cinema presenta el estreno mundial de El viaje a la luna, una nueva película muda musicalizada en vivo. Esta actividad será única en su tipo por los elementos que reunirá. Una cinta que es producción propia, una orquesta filarmónica y la compañía de cantantes de ópera. Es una película cuyo guión, cuya línea narrativa fue tomada del libreto de la opereta de Offenbach, pero decidimos resolver que a su vez está ligeramente basada, tiene unas referencias sobre la obra de Julio Verne. Y la trama es más amplia que la película, que el referente que tenemos de Georges Méliès. La película se basó en elementos de la cultura popular de ciencia ficción. Hizo guiños a producciones de la segunda mitad del siglo XX como Perdidos en el espacio y Barbarella, y tuvo un estilo naif que apela a la simplicidad de las formas, como ocurría con las producciones cinematográficas mudas del siglo pasado. La musicalización será interpretada por la Orquesta Filarmónica de Toluca a cargo del maestro Fernando Urbán, y el repertorio contemplará piezas del compositor francés Jacques Offenbach. Aquí los personajes van a tener diálogos, pero son diálogos cantados, diálogos que se realizan con cantantes de ópera que van haciendo una especie de doblaje en vivo. La presentación será gratuita y se llevará a cabo el 5 de febrero a la 1 de la tarde en el Teatro Morelos de Toluca. Noticias 22, Karen Rivera. Ante la sequía de sueños, un buen remedio es cerrar los ojos y dejarse llevar por los demás sentidos. Noctámbulo, o La sequía de los sueños, es una obra que honra la vida, la memoria y el agua. Se vierte todo esto en juegos escénicos, en artes circenses. Tenemos como eje central la danza aérea, los malabares, la acrobacia, el mástil chino, que el mástil chino es una percha en donde hacemos acrobacias y juegos escénicos. Este espectáculo es dirigido a las infancias. Mezcla las fantasías de Lucas y Albertis con los sueños de Chicho y la historia de amor de sus abuelos. Ellos son el pretexto en realidad, ¿no? Es un poquito como un homenaje a mi abuela. Mi abuela, que cuando eres niño que te encargan, o que tuvimos esa fortuna de convivir con nuestros abuelos, que te encargan y te quedas con ella y te enseñan pues muchas cosas. Mi abuela, un amante de las flores y tenía un huerto, entonces de ahí tomé ese pretexto, ¿no? De cómo una flor o como unas plantas o como algo de la naturaleza, pues a veces representan muchas cosas, ¿no? ¿Usted sabe lo que significa la palabra yo loco? No, es como caballo loco. La propuesta creativa oscila entre dos importantes temas, la amistad y la ecología. Atl de agua, yolo de corazón y co de lugar. ¿Qué quiere decir?
en el corazón del agua. Mencionamos un poquito la huella hídrica, ¿no? Hablamos sobre esto, sobre la cantidad de agua que utilizamos para, no sé, para hacer un refresco, ¿no? Que son alrededor de 45, 50 litros, que pues es una cantidad exorbitante para un refresco, ¿no? Cuando podíamos tomar agua, ¿no? La puesta en escena, a cargo de la compañía Tránsito 5 Artes Escénicas, se presentará los sábados y domingos a las 13 horas. Quiero ser honesto con Noticias 22, Julio López. ante un problema muy complicado. No. Con su obra revoluciona las letras. Recordamos esta noche el autor de Los Hombres del Alba. La intensidad fue el sello que caracterizó la escritura del poeta mexicano Efraín Huerta. Originario de Silao, Guanajuato, colocó a la Ciudad de México en la profundidad de la poesía nacional. En sus escritos, delineó a la capital de las madrugadas, de los obreros, de las muchachas ebrias, de los amantes y de los solitarios. Con una continua capacidad de renovación ejerció el humor hasta sus últimas consecuencias y fue autor de versos de contenido social, escritos con un estilo menos solemne, desenfadado y gozoso, sin perder la rigurosidad. Prueba de lo anterior puede leerse en libros como Los Hombres del Alba y El Gran Cocodrilo en 30 poemínimos. Su radicalidad y su gracia poética lo marcaron como un imprescindible de la literatura mexicana del siglo XX. Efraín Huerta fue conocido como el poeta de la rebeldía, del amor, de la soledad, de la vida y de la muerte. En sus obras también se pudo apreciar su lucha contra la discriminación racial y destacan sus antologías para niños como Piel de Cocodrilo. Hoy recordamos a quien legó a sus lectores una biblioteca de cerca de 6,000 títulos, abierta al público en la casa del poeta Ramón López Velarde, y a quien murió un 3 de febrero de 1982. Noticias 22, Karen Rivera. Los invitamos a repasar la historia de una cinta emblemática de los años 30 filmada por Bess Mugart, que es considerada un mito dentro de la filmografía nacional. 1943 es un año fundamental dentro de la cinematografía nacional. Se filma María Candelaria, cinta que va a contribuir a la mitificación del cine mexicano. En contraste, se va a estrenar una cinta que es considerada la cinta maldita del cine nacional, La Mancha de Sangre. Esta es una reflexión del cineasta Edgar Pulido. Producida en 1937, La Mancha de Sangre es dirigida por el artista mexicano Adolfo Bess Mugart, quien además colabora en el guión junto al actor, productor, guionista y director Miguel Ruiz Moncada, pionero del cine mexicano. La cinta retrata el mundo nocturno de la prostitución de la Ciudad de México de los años 30 del siglo pasado. Es un periodo en que prevalece una visión conservadora y moralista que dicta el rol que debe de jugar la mujer en la sociedad mexicana. Estelarizada por Estela Inda, quien junto a actores no profesionales narra la historia de Camelia, una prostituta que trabaja en un burdel llamado La Mancha de Sangre, y de Guillermo, un joven provinciano que llega a la ciudad en busca de un mejor futuro. Camelia y Guillermo se enamoran a pesar de que ella tenía a su padrote. Entrega la cuenta y vámonos. La película es censurada por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas, pero también por la sociedad debido a los desnudos que aparecen en ella, mismas que fueron eliminados, aunque no en su totalidad. Es así que llega a nosotros una de las escenas más emblemáticas de nuestra cinematografía. Al momento de su estreno en 1943 en el cine Politeama, la cinta fue señalada como pornográfica. Adolfo Bess Mugart y Miguel Ruiz Moncada tienen una búsqueda estética por hacer un cine diferente al cine que se estaba produciendo en ese momento. Innovan en términos técnicos al hacer encuadres que permiten perspectivas que enaltecen la narración visual de la historia y que al paso del tiempo, esta cinta se convierte en pionera del cine mexicano de ficheras de la década de 1970. Bueno, pues sí, además esta película que fue restaurada, que fue puesta al día, que estuvo tanto tiempo, efectivamente, como ya escuchábamos, porque es una película ¿cómo era posible, no? La leyenda la trasciende. Se filma en 1938, 39. Sí, fue en 37 la empieza. 37. Así es. Ajá. Entonces ahí está la invitación, habrá que buscarla si está en alguna plataforma, ya que tenemos el contexto, disfrutar Mancha de Sangre.
Bueno, pues vamos a la pausa. Regresamos en un instante. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. No se pierda esta semana Algarabía TV porque vamos a hablar de las carnes prohibidas. Porque hay más de una, ¿verdad, Fernando? Por supuesto, aves, insectos, peces y el pobre cerdito. Pues no se alejen de esta tentación y los esperamos en Algarabía TV. Viernes, 21:30 horas. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. En la calle nos gritan que ya nos pongamos a estudiar y eso, compañeros, lo único que demuestra es la manipulación de los medios. Un road movie fascinantemente original y absolutamente trepidante. ¿Son esquiroles? No vuelvas a decir esa palabra ni de broma. Tengo miedo de volverme loco. Güeros. Dirección, Alonso Ruiz Palacios. En Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo, 22 horas. Hola, soy María Novaro, soy cineasta mexicana y actualmente desde el 2018, diciembre, encabezo el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE. ¿No saben ustedes el programón de oro que les vamos a ofrecer? Quédense después del Noti, les conviene Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. Es un pájaro. ¿Es un avión? ¿Es un globo espía? El Pentágono de Estados Unidos detectó lo que llamó un globo espía chino. De acuerdo con los mandos militares en la región, en los últimos días este objeto sobrevolaba el estado de Montana junto a la frontera canadiense. En palabras del portador del Pentágono, Pat Ryder, el globo vuela a gran altura sobre el territorio continental del país norteamericano, muy por encima del tráfico aéreo comercial, y es rastreado y vigilado de cerca. Frente a la suposición de que el aparato tenía fines militares y de espionaje, el Ministerio Chino de Asuntos Exteriores publicó un comunicado en el que aseguró que este cuerpo aéreo tenía intereses científicos, principalmente meteorológicos, y que se desvió de su ruta prevista. En su escrito, las autoridades del gigante asiático también se disculparon por la entrada involuntaria del globo en el espacio aéreo estadounidense. Pasa muy a menudo, ¿no? Que se desvía un globo chino en ¿Quién territorio podría estadounidense. sospechar que estuvieran espiando los chinos a Estados Unidos? Pero ya está la disculpa dada, entonces esperemos que las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos permanezcan intactas. Efectivamente, pero bueno, con las tecnologías actuales, los satélites, las posibilidades de los drones que hay, yo creo que estas labores llamadas de inteligencia, que son realmente de espionaje, se facilitan desde ese punto de vista tecnológico. Hay drones ahora de centímetros, impresionante. En fin, cambiamos de tema. Mejor nos vamos a la Plaza Garibaldi porque hay un nuevo recinto que abre sus puertas a la tradición y a la cultura. Para difundir y promover las tradiciones y el talento de las comunidades indígenas residentes de la capital, el gobierno de la Ciudad de México abrió el nuevo Centro Artesanal Garibaldi. Lo que busca generar un espacio seguro para los artesanos y al mismo tiempo ampliar la oferta para que quienes nos visitan o buscan una artesanía sepa que ese es un espacio donde va a encontrar una artesanía de calidad. En este edificio de aproximadamente 2,000 metros cuadrados podrán encontrar más de 100 módulos de venta. Hay
hay un poco de todo, hay textiles, hay artesanías para decorar la casa, hay joyería, también tenemos algunos espacios, un poquito más del 10% de los 110 para la cocina tradicional, que también ahí estamos siendo como muy minuciosos para que sí podamos ofrecer una buena oferta gastronómica, que es parte también de lo que nos hace falta en Garibaldi. Este recinto forma parte de un proyecto de renovación de Garibaldi y del centro histórico, con el que se busca incentivar el turismo de la zona. A partir de este nuevo espacio cultural, artesanal que estaremos gestionando desde la Secretaría de Gobierno y con la colaboración también de todos los negocios que se encuentran ahí, del mariachi que se encuentra ahí y toda la actividad que se encuentra ahí, pues generar un propósito en el que la actividad que tenga Garibaldi no sea exclusivamente en la noche para unos cuantos, ¿no? Sino vuelva a tener su carácter turístico, seguro para todo el mundo a todas horas. Este centro artesanal es el primero de los 3 que el gobierno de la Ciudad de México inaugurará este año. En la medida en la que apoyemos a los artesanos indígenas, es en la medida en la que ese espacio va a funcionar y vamos a contribuir a darle dignidad al trabajo que hacen nuestros artesanos indígenas. Este espacio se encuentra en la Plaza Garibaldi, sobre la calle República de Honduras, y abrirá de lunes a domingo. Con imágenes de Javier Contreras y Enrique Varela, Óscar Cortés. Y nos vamos a dejar con la cartelera y otra recomendación este fin de semana. Y atención, Secretaría de Gobernación, así se llama la obra de teatro, Dios juega los videojuegos y yo soy su puto Mario Bros. ¿Y esto se presenta dónde y cuándo, Laura? Bueno, esto se presenta en el Teatro Benito Juárez, que está en la calle de Villalongín. Es del 2 al 12 de febrero, o sea, hay la oportunidad de ir este fin de semana y el siguiente fin de semana, jueves, viernes, sábados y domingos, que ahí nada más dice... Richard Viqueira está... Es que es un enorme dramaturgo dentro del diccionario Cambridge de la escena. Está considerado entre los 10 más importantes de nuestro país, de enorme potencia. Así que no pierdan la oportunidad de verla porque son poquitas funciones. Ya hay más recomendaciones para este fin de semana y nos vemos el lunes en Noticias 22. Buenas noches. Viernes de cartelera cultural, ¿listos para divertirse? Comenzamos nuestras propuestas de fin de semana con una parodia de las canciones más famosas de Broadway. El Teatro Coyoacán Enrique Elizalde aloja a 4 actores quienes desde el caos y con gran sentido del humor recrean escenas que van desde la conquista de México hasta las telenovelas del país, pasando por los tiernos espectáculos de Disney, las redes sociales, la pandemia, los godines y el fútbol. Son más de 25 canciones interpretadas en vivo por el elenco las que integran esta propuesta titulada Los musicales de Broadway, que logran que el público se ría de sí mismo, una dosis de diversión inigualable. Y sin perder la sonrisa, los invito a conocer a Otto, un clown que descubre el miedo cuando pierde su nariz. Con una nostálgica y cautivadora historia, este personaje, creado por la Bomba Teatro, los lleva a realizar un viaje que tiene como destino el interior del ser humano. Acompañado de un contrabajo, un acordeón y un clarinete, Otto atraviesa adversidades, temores y recuerdos que se inspiran en la realidad del universo infantil y en el proceso creativo de un artista. Utiliza el juego como arma y la risa como remedio para mostrar a sus espectadores que es posible sobreponerse a cualquier dificultad de la vida. Ayudémoslo a encontrar su nariz en el Centro Nacional de las Artes. Y ya que estamos en viajes seductores, cerramos la cartelera con la exposición Metamorfosis, una muestra inmersiva que permite contemplar, ser parte y habitar el arte desde otro formato. Esta propuesta llega a México de la mano del artista urbano español Okuda San Miguel, que ha presentado su trabajo en 80 ciudades del mundo. La exposición viste el Frontón México con una obra mural en su exterior, pero en su interior aloja 11 esculturas e instalaciones interactivas en 3D. Además, el lugar está ambientado con banda sonora y proyecciones videomapping, lo que genera la sensación de caminar dentro de un cuadro de arte contemporáneo. Entre las piezas más atractivas se encuentra Schoolhouse, con forma de cráneo que mide 10 metros de altura y que fue realizado en colaboración con artesanos mexicanos. Hasta aquí la cartelera el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.
Víctor Brauner, fantástico y vanguardista pintor y escultor rumano.